Entonces, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, estimado Bruno. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, un abrazo a ustedes y un abrazo a todos los que de pronto nos están escuchando. Bueno, este es el espacio, la primera reunión que vamos a tener sobre de nuestras voces y, y bueno, pues aquí me gustaría es ver cómo se vivieron las movilizaciones en Riobamba, cómo fue el ambiente de este mes un poco convulso que estuvimos abocados ante las políticas y las medidas del gobierno neoliberal de Noboa. A ver, hermano, yo realmente podría decir poco de las movilizaciones en Chimborazo. En Chimborazo hubo un poco de paralización en Alausí, una declaración ahí por ahí del presidente del movimiento indígena de Chimborazo y nada más, ¿no? Aquí en la ciudad se movilizó un grupo de compañeros de izquierda, pero más allá de eso no progresó. Y además yo pienso que el análisis respecto a eso, al ser un paro convocado por la CONAIE, creo que es necesario que sean ellos los que hagan en su espacio la crítica y la autocrítica necesaria, ¿no? Porque finalmente es muy fácil desde afuera, ¿no? Y lo otro también entender que el gobierno viene cooptando sectores sin miedo. Y yo creo que utilizan algunas estrategias, entre ellas comprar conciencias, y en otras también yo creo que condicionar a las personas mediante amenaza. Al menos es lo que yo pienso. Así que del paro, yo creo que mayores conclusiones yo no me voy a atrever a sacar. Lamentar los fallecimientos de los compañeros en Imbabura, condenar la acción fascista del gobierno, ¿no? Porque es una acción fascista. El haber convertido a una provincia o especialmente a un cantón en una especie de campo de entrenamiento de una guerra para los militares, porque así en esos términos lo pusieron. Y de ahí yo creo que todo eso viene saltando directamente al tema de la consulta popular. Y ahí sí yo creo que hay que mucho por decir, ¿no? A mí particularmente me genera mucha preocupación. Yo estoy andando con sindicatos y, y lamento mucho, pero cuando yo converso con los trabajadores, ellos dicen lo que piensan. Y hay mucha gente que está realmente confundida, realmente confundida. Y mientras sigamos en esta lucha de señalar con el dedo al pueblo como culpable de su desgracia, porque no votó por A o B candidato que entre comillas iban a ser nuestros salvadores, mientras sigamos enfrentando esas situaciones, no vamos a lograr procesos unitarios y no vamos a salir del pozo. Y entonces yo, ¿cómo expreso mi preocupación? Yo sí le veo en riesgo la consulta popular, ¿no es cierto? Yo sí le veo en riesgo la consulta popular. Y en ese sentido, Abraham, ¿cómo le verías, cuál sería la estrategia de cara a los nuevos eventos que se nos vienen? Buenas noches nuevamente, compañeros. Muchas gracias, Bruno, por la oportunidad. Miren, compañeros, seguimos, la mayoría del pueblo está dormido todavía. El único pueblo que ha despertado al momento es el pueblo de Imbabura, vemos. Y en Imbabura despertaron todos, despertaron de tal manera que realmente demostraron el nivel de conciencia que deberíamos tener ante el tipo de gobierno que nos está presidiendo. Pero es difícil el despertar de la conciencia porque en el país y en todo el mundo han aplicado las mismas técnicas que permitieron que Hitler le lleve al pueblo alemán a la nefasta Segunda Guerra Mundial. Uno, desde una racionalidad, no se explicaba eso. Decía, ¿cómo fue posible que ese pueblo haga eso? Estamos viviendo algo parecido nosotros. Un gobierno que presenta un país que no existe, como le llama el psicólogo
Felipe de la Vega, hay una disonancia cognitiva en este caso. ¿Qué significa esto de disonancia cognitiva? Existe una realidad del país concreta. Tenemos más pobreza, más desempleo, deserción escolar, hospitales en donde se mueren los pacientes en las puertas de los hospitales porque no hay medicamentos, porque no hay tratamientos, porque no hay operaciones. 13.000 operaciones rezagadas en el IES. La violencia, el país ha tenido hasta octubre más muertes que en todo el año 2023, que fue el más violento del país. Más de 7.400 muertes hasta ahora, y que esa tendencia, que es la que se ha venido confirmando durante todo el año, hace pensar que tendremos cerca de 9.000 muertes violentas al finalizar el año. Es decir, la guerra contra la delincuencia no está dando resultados, es falso. Nos pintan un país que no existe. Y los medios de comunicación y el presidente han tenido la habilidad de irnos distrayendo de escándalo en escándalo y de mentira en mentira. Y con eso siguen teniéndole a la gente en un país que no existe, como digo, con esa disonancia cognitiva. No se ve la realidad. Se ve la realidad que quiere que veamos las oligarquías que están gobernando en el país, el pequeño grupo Novoa, que es una reducida oligarquía, y los medios de comunicación a su servicio. Eso es lo que seguimos viendo como pueblo, y por eso yo comparto que si no tenemos la capacidad de hacer que despierte la conciencia de la gente, de llegar a hacer, de encontrar los mecanismos para difundir toda la realidad que estamos viviendo, la cruda realidad que se vive. Los niños muertos en los hospitales por falta de implementos que cuestan $2. Los muertos de las dializadoras, que dicen que son más de 1.000 ya. Si no somos capaces de llegar con esos mensajes crudos de la realidad que vive el país, parece que va a triunfar el no. Y a diferencia de cómo llegó Noboa a la Te presidencia, interrumpo, que parece que va a triunfar el sí. perdón, el sí, y a diferencia del fraude que existió para que llegue Noboa a la presidencia, parece que esta vez sí va a triunfar el sí legítimamente. Sin embargo, a mí me parece que todas las organizaciones progresistas y de izquierda debemos dejar las veleidades. Y como dijo Fabián, hay que dejar de lado esa falsa dicotomía de que los correístas y los no correístas. Es una división falsa que nos ha puesto también la derecha y los medios de comunicación. Eso es para dividir a la gente pobre y para que el progresismo y la izquierda sigan en una discusión infinita. Es momento de superar las vanidades personales también, porque hay muchos compañeros que ya viendo que como va a haber asamblea, ya calculan que va a ganar el sí, va a haber asamblea, empiezan a tener recelos de que en tal espacio no participe tal o cual. Si no superamos esos egoísmos, esas pequeñeces, esas trivialidades, la izquierda y el progresismo, y no somos capaces de unirnos para defender el resultado que sea, posiblemente nos cuenten un cuento de que ha ganado el sí por el 80% y tendremos que aceptar, porque no tendremos la capacidad de vigilar esos resultados. Entonces tenemos que vigilar, organizarnos para vigilar los resultados y que nos vengan como el cuento que fue el fraude de la última elección. Porque cuánto analista matemático, estadístico, entrevistado ha dicho eso es imposible, esos resultados no podían ser. Y sin embargo, nos vendieron que fueron posibles esos resultados absurdos de la segunda vuelta en la que aparentemente, como dicen, a través del fraude, que yo pienso que es un fraude, llegó el actual presidente a la silla en donde está. Entonces, es hora de despertar. Tenemos que despertar, pueblo ecuatoriano, hay que despertar y ver que lo que está en juego es nuestro futuro. Está en juego que nos quiten el petróleo y que ya tenía esas ambiciones en su primer gobierno el presidente Noboa y se lleve Sacha y se lleve el resto, ¿sí? Como a precio de gallina robada. Se va a llevar las hidroeléctricas, se va a llevar todo y el IES.
Ya le dio un zarpazo al IES con la no última ley de sostenibilidad crediticia, ¿no? Y tenemos todos esos riesgos para el futuro del país y estaremos tal vez peor que Argentina con reducción de pensiones, que hay el riesgo, como se lo hizo en Argentina. Hasta ahora siguen medrando de los recursos que todavía tiene el IES y llegará un momento en que ya no pueda más y nos dirán a los jubilados, lo siento mucho, se les rebaja la pensión como hizo mi ley en Argentina. Hay ese riesgo. Y hay el riesgo de que también, si triunfa una constitución y se nos impone una constitución neoliberal, nos digan, como planteó Dajic, el salario debe ser de 200 o de $150 y nos sumirán en una situación muy grave si es que nosotros no somos capaces de despertar y decirle un no rotundo a Noboa en la segunda vuelta. Esa es mi perspectiva sobre lo que vivimos en el país y lo que está en juego en esta constituyente, en esta convocatoria, para convocar a constituyente, compañeros. Mm, Bueno, yo lo que he visto es, bueno, de la experiencia que tenemos en los últimos meses, ¿no? Y sobre todo el, eh, desde el gobierno anterior, empezando desde Lazo, y sobre todo en el gobierno actual, estamos es ante la imposición de la política del miedo. No tenemos es un retroceso, por ejemplo, del volver a tener presente la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Que eso, este es eh, un mecanismo que se utilizaron en los años 60, 70 y hasta los 80. Y esa, esa doctrina fue la que la vimos en ejecución en el último mes, cuando tenían a poblaciones civiles cercadas, ¿no? Y con despliegue militar, porque ni siquiera era policial, era despliegue militar, y eso fue las causas de los fallecidos que tuvimos en las movilizaciones, ¿no? Y además el discurso del miedo, ¿no? El discurso del miedo que he estado a partir de un terrorismo de Estado, ¿no? El tener el, primero tenemos esa película que nos contaron con la toma de TC Televisión, ¿no? Y después de tener la lluvia de, de operaciones de sicariato, de masacres, que tenemos masacres cada semana, ¿no? Y eso verlos como algo natural, es además a la naturalización de la violencia como algo cotidiano. Por eso es de que ya no es un escándalo que este año sea el más violento de la historia del país y que tengamos a 5 de las ciudades más violentas del planeta y como parte de nuestro territorio nacional, que se naturalice el que se hayan muerto niños, de que hayan desaparecido a niños. Hay una cifra que todavía no está, que está en construcción y es en permanente cambio, son las ejecuciones extrajudiciales desde la policía, desde el ejército, ¿no? A partir de la imposición de estas medidas de seguridad nacional, ¿no? Que se han naturalizado y de que tenemos una sociedad adormecida, narcotizada, con las noticias de Crónica Roja, ¿no? De que se haya vuelto inverosímil, ¿no? De que tengamos asambleístas que no sean capaces de construir unas simples oraciones, o el mismo presidente que sea incapaz de hablar más de 5 minutos, ¿no? De que no sea capaz de hilar un pensamiento complejo, ¿no? Entonces, esto nos habla de que, bueno, ya tengo una hipótesis, ¿no? De que estamos viviendo las consecuencias de la 1 o 2 generaciones que se criaron sin figuras de autoridad como consecuencia del feriado bancario, ¿no? Porque en esa época tuvimos niños, ¿no? Y familias enteras que tuvieron que criar a niños, ¿no? Y que
se criaron sin figura de autoridad, ¿no? Y de que eh, tuvimos una generación, o igual un par de generaciones, que se criaron con em, la ausencia de luchas sociales, ¿no? Porque en eso sí, la Revolución Ciudadana habría que, eso sí es culpa de la Revolución Ciudadana, de que se despolitizó a la sociedad, ¿no? Tenemos que ellos, tenemos a jóvenes de que no saben que hoy tienen educación gratuita en la universidad y no es porque es por generación espontánea, sino que fue el resultado de unas luchas sociales, de que la constitución actual es resultado de las luchas de los años 80 90, ¿no? De la consecuencia de la destrucción del país que nos trajo la constitución del 98, ¿no? Del saqueo que hicieron los banqueros y de que son el sector que ha sido intocado, ¿no? Nos costó más de 8.000 millones, algunos dicen mucho más el salvataje bancario, y nadie ha pagado por eso. No hay un solo banquero detenido, ¿no? Y los que han sido acusados se están reclamando por el vuelto. Entonces, en estas condiciones estamos abocados a una nueva disputa por el poder que estaría en la consulta popular. Entonces, bueno, ahí, ¿cuál serían las perspectivas, Fabián? ¿Qué es lo que se avisora? Eh, Se avisora primero una campaña electoral en la que nos van a decir que la nueva constitución va a servir para acabar con la delincuencia, va a servir para acabar con la corrupción. Pero cuando le preguntan al presidente qué propone usted para la constituyente, dice que luego de ganarlo va a decir. Eso es gravísimo, ¿no? Yo pienso que nosotros debemos buscar la manera de que todos se integren a una campaña generalizada por el no. Es urgente y necesario. Pero yo creo que también hay que decirle las cosas a la gente en función de sus necesidades y creo que en eso estamos cometiendo un error. Porque, por ejemplo, sectores de trabajadores no les preocupa ni lo que vaya a pasar con la minería, porque están preocupados de que ellos no ganan suficiente para comer, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que debemos de explicar las cosas sin generalizar y, por ejemplo, decir no, no en esta consulta, porque la minería va a acabar con ustedes que viven cerca de donde van a ser las minas, ¿cierto? Tenemos que decir no en la consulta porque a los trabajadores les van a precarizar el trabajo, les van a pagar por horas, ¿cierto? Les van a eliminar inclusive a los trabajadores del sector público las indemnizaciones por motivo de jubilación, porque eso va a ocurrir con una nueva constitución, porque quieren acabar con todo, ¿no es cierto? Hay que decirle a la gente, usted que tiene el IES, con su plata se construyeron los hospitales. Y hoy el Estado quiere llevarse esos hospitales, ¿no? Y quieren dejar que el IES, entre comillas, solo se preocupe de jubilaciones y de un poco, una especie de banco o AFP, que es lo que ponen de ejemplo siempre. Y eso va a llevar a la quiebra a los jubilados. Entonces, si a cada sector le decimos lo que le va a pasar, es probable que logremos revertir algunas situaciones. Porque si mucho generalizamos, o sea, yo realmente me pongo en la posición de los trabajadores. Yo voy y les digo, oigan compañeros, no podemos permitir que se nos lleven el petróleo. ¿Y qué saco con el petróleo? Me dicen algunos. Porque es cierto, o sea, no comprenden, no comprenden, no miran el alcance de que ese petróleo se convierte en dinero y ese dinero se convierte en inversión y se convierte en mejora social, ¿no es cierto? Pero si al trabajador le decimos, mire, a usted le van a quitar lo poco que gana, le van a quitar lo poco que recibe cuando se va a jubilar, es probable que ese trabajador reaccione, ¿sí? Entonces, ahí es donde debemos trabajar. Y lo otro, o sea, no porque no voy a me cae mal, no porque no voy a esto, o sí, porque yo soy correísta. Ese no es el camino. O sea, no hay que votar sí o no por antipatías.
Es hora de votar por nosotros. Y la única manera de defender nuestros derechos, lo poco que nos queda, es votando no, pues. O sea, no creo que un trabajador pueda ir con conciencia a votar sabiendo que le van a quitar su indemnización por jubilación. En el sector privado, también tienen los del sector público, pero en el sector privado el trabajador le van a quitar su jubilación patronal. ¿Sí? ¿Verdad? Todo eso hay que analizar y todo eso hay que decirle a la gente, ¿ya? Más allá de las generalidades. Porque está bonito decir Novoa, el tal y cual y todo eso está bonito. Y es cierto, ¿no es cierto? Es cierto. Pero mucha gente dice, bueno, y eso a mí no me afecta. Hay que decirle a la gente lo que le va a afectar. Y lamentablemente esa nueva constitución que, como dice este sujeto presidente, dice que aspira a que sea de unos 158 artículos, que además dice que él quiere una constitución que no tenga contradicciones con códigos, dice. No sabe ni lo que opina ese pobre hombre. Entonces, nosotros tenemos que explicarle a la gente que es necesario votar no para defender ya nuestra vida, para defender nuestro derecho a tener comida. Y a mí, ¿por qué me preocupa este asunto? Los pueblos de alguna manera se parecen, compañeros, se parecen. Y no sé si ustedes vieron los resultados de las últimas elecciones en Argentina. Ganó la Libertad Avanza. No podemos seguir cantando que el fraude, igual perdemos. Con fraude o sin fraude, igual perdemos. Tenemos que estar organizados para evitar que haya un fraude, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero si tenemos el peronismo en Argentina derrotado en las elecciones y a la Cristina Fernández bailando, festejando, el trabajador no sabe qué es lo que está festejando ella. ¿No es cierto? El trabajador dice, bueno, ¿y qué pasó? Ese es el tema. Hay que buscar que el progresismo se vincule a la campaña por el no. Yo veo que están más preocupados de escoger candidatos para la Asamblea Constituyente, o sea, como que Así aceptando es. tácitamente que él sí ha Que ganado, va a ganar el sí. que ha ganado el sí, ¿no es cierto? Entonces, a mí eso sí me inquieta. Ahí debemos ir identificando a los enemigos de los trabajadores, ¿ya? Entonces, yo concluyo con esto. Necesitamos, en este poco tiempo, en estos pocos días, no se olviden que ya viene el feriado, lamentablemente. Y ahí nos queda una semana, menos. Hay que trabajar indicándole a la gente qué va a perder. Y desde mi punto de vista, para los trabajadores, se va a acabar hasta el pago de horas extraordinarias y suplementarias, compañeros, porque van a cambiar el código de trabajo. Se va a acabar las indemnizaciones por jubilación, o sea, vaya a ser señor con una mano adelante y una mano atrás, como fue hasta el 2008, ¿no es cierto? Porque hay que reconocer que ahí se implementó los mandatos constitucionales. Y tendremos gente que se quede trabajando, ahí ya no van a necesitar ni siquiera cambiar la edad de la jubilación, porque la gente para no salir a morirse de hambre como era antes, se quedará trabajando hasta morirse en el trabajo, ¿sí? Porque antes la gente no se jubilaba, no es porque quería quedarse trabajando y amaba el trabajo, sino porque simplemente sabía que salía a morirse. Eso va a pasar ahora. Y eso tenemos que decirle a la gente, ¿sí? Que nos van a robar lo poco que tenemos. Eso es lo que yo creo que tenemos que decirle a la gente para poder impulsar el no en esta campaña, porque tiene que ser contundente, sin dudas. O sea, nada de que, cuidado, porque por ahí escuché a un señorcito que decía que tal vez en la una sí, en la otra no. Aquí es no todo, ¿sí? No todo, porque lo único que defendemos ahí es la vida. Eso, hermano. Entonces sabrán qué es lo que nos aboca a esta consulta, cuál es el camino a seguir. Bueno, muy importante. Primero quisiera destacar muy, muy ilustrativo, importantes las reflexiones de Fabián. Eh, a mí me parece que en esa línea sí hay que profundizar. Y por ejemplo, ¿qué es lo que está en juego? Está en juego si se paga o no pagan impuestos los millonarios de este país. Hemos visto que a Novoa no le gusta pagar impuestos. De 98 millones hizo milagros y pagó solo 25, dice. Ya con eso quedó libre de toda deuda. ¿Para qué sirven normalmente esos impuestos que pagan los ricos?
para financiar la educación, para financiar la salud, para financiar todos los servicios que presta el Estado. A eso se van los recursos que se paga a través de los impuestos. Para eso sirven. ¿Qué es el mundo ideal? ¿Cuál es el mundo ideal y lo que pondrían en la Constitución? Seguramente darían mecanismos que faciliten que la mayoría del presupuesto del Estado se pague con un IVA más alto que el actual. Plantean llegar a un IVA del 25%, y eso tiene que saber la gente, ¿no? Y que los empresarios paguen, desde luego, mucho menos impuestos. Esa es una de las propuestas. Y también privatizar la educación, dejarle sin financiamiento para que sea preferible la salud, la educación privada o la salud privada antes que ir a cualquier entidad del Estado a morirse, ya sea el IES, ya sea Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es el fondo? Que los derechos que están consagrados ahorita como derechos en la Constitución, en la nueva Constitución pasarían a ser negocios privados de los empresarios para enriquecerles más. Nuestros actuales derechos van a pasar a ser negocio. La educación va a pasar a ser negocio. La salud va a pasar a ser negocio. Negocio para enriquecer más a los que ya tienen y para que los pobres se queden en ignorancia porque no accederán ni siquiera al nivel secundario. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Cuando yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en España, tuve compañeros chilenos. ¿Qué nos contaban ellos? Nos decían aquí en Chile, para hacer la carrera universitaria, uno tiene que hacer una deuda que es como comprarse una casa y se queda pagando hasta los 60, 70 años de la carrera universitaria, porque cuestan 30.000, 40.000, 50.000 dólares dependiendo de la carrera. Y para venir a esta maestría yo también pedí una otra beca. Entonces yo tengo dos becas que pagar, que sufragar. Estoy endeudado de por vida por seguir la universidad. Eso va a pasar en nuestro país con la educación si es que se impone una nueva constitución. Y eso tienen que entender los trabajadores, que los derechos actuales se van a convertir en negocios de los empresarios. Ese es un enfoque que tenemos que hacerlo de manera concreta. Nuestros derechos no serán, no deben ser tus negocios. Tanto presidente como a toda la oligarquía del país, no queremos que nuestros derechos se conviertan en sus negocios. ¿No? Ese debería ser uno de los mensajes que saquemos adelante en esta convocatoria. Por otro lado, yo quería referirme muy brevemente al tema de la violencia. ¿Qué pasa con la violencia en el país? Ha sido utilizada, como bien ha manifestado Bruno, muy acertadamente, para tenerle a un país atemorizado y militarizado. Ese es el fin de la violencia. Saben muy bien quienes ejecutan esta supuesta guerra interna, que ese no es un mecanismo para acabar con la violencia. Y si no, léanle a cualquier sociólogo que ha estudiado la violencia en Colombia y en México. Ahí los sociólogos lo plantean de manera muy clara, los expertos en violencia, los violentólogos colombianos y mexicanos dicen, la guerra interna no sirve para acabar con la violencia de las mafias, porque lo que se produce, dicen los expertos, es la atomización de los grupos violentos y la atomización de los grupos violentos, que es la estrategia para enfrentar la guerra interna, produce los números de muertes que estamos viendo en el país. ¿Por qué? Porque cada que se divide un grupo de violentos, tienen que ir a asegurarse de que el líder de la otra fracción no les haga sombra. Y están en ese desangre. Y ese desangre va a continuar como continuó en Colombia y en México, hasta que hicieron políticas realmente que a la política de quitar la violencia, a la política de militarización, que también hubo presencia policial y militar, iban acompañado con qué? Con actividades educativas, con infraestructura en salud, con infraestructura, con vivienda, con atención en vivienda, en los sectores más pobres donde estaban enquistadas estas mafias. Y ahí funcionaba la lucha contra, ahí funciona la lucha contra este tipo de violencia. Cuando el Estado no llega solo con los militares y los policías que nos presentan todos los días en los canales de televisión, ya cayó el líder de los lobos. Claro, cayó un líder y surgieron dos.
o tres, porque si caído ese líder se divide en tres partes de esa organización. Y mañana tendremos más muertos porque habrá gente que se disputa ese liderazgo, ¿sí? Grupos que se disputan ese liderazgo. Esa es la lógica que estamos viviendo en el país de violencia. Y eso sabe cualquiera que haya estudiado los temas de violencia. Entonces, no aplican una política realmente que termine con la violencia, porque es el instrumento del miedo que han estado utilizando para tenernos con miedo y sometidos, como dices, Bruno. Pero ¿qué demostró Imbabura? Imbabura demostró que el hambre es superior al miedo y que cuando el pueblo tiene hambre y conciencia, no hay miedo que le acalle y no podrán acallar a un pueblo con conciencia y con dignidad cuando esté con la misma conciencia, nivel de conciencia que tuvimos en Imbabura. Tenemos que trabajar en esa línea para que todo el pueblo tenga ese nivel de conciencia y existe alguna vez un levantamiento en que todo el país se levante como se levantó Tabalo, como se levantó Cotacachi, como se levantó Imbabura. Y ahí sí tendremos un gobierno del pueblo y para el pueblo, que es la solución definitiva para solventar nuestros problemas, porque esa es la solución. Mientras tengamos gobiernos de la oligarquía o gobiernos de la pseudo izquierda y de ese progresismo tibio, no habrá solución. Solo con un gobierno del pueblo, cuando el pueblo se empodere y actúe como actuaron el valiente pueblo de Otavalo y el valiente pueblo de Cotacachi y de Imbabura. Eso es, compañeros. Bien, me haces acuerdo, Abraham, de que había, pues, y eso era un discurso de algunos líderes de la derecha que decían, y cuando se planteaba la presencia o la intervención militar extranjera, de que con soberanía no se come, ¿no? De que con soberanía no se vive. Hoy nos están planteando, en cambio, además de eso, de que con los derechos no se come, de que hay exceso de derechos, ¿no? Y lo que no le cuentan y no nos cuentan a las nuevas generaciones es de que los derechos son conquistas. Los derechos se han logrado con muertos, ha costado vidas, ha sido lucha de décadas, ¿no? Entonces, el no utilizar, ¿no? El no poner en el contexto real, ¿no? La situación que estamos viviendo y las que podríamos enfrentar, porque eso ya se conoce, ya se sabe de cómo es las condiciones de vida, de salud que enfrentan los chilenos. Por ejemplo, hay una película de Michael Moore, un cineasta estadounidense, un documental, en la que un trabajador estadounidense perdió su mano, unos dedos de su mano. Y como en Estados Unidos no hay seguridad pública, tienen que pagar un seguro, él tuvo que escoger qué dedo salvar, porque cada dedo tenía un valor, ¿no? Entonces el dinero que tenía de su seguro le alcanzó para salvar dos dedos de los cuatro que había perdido. Entonces estamos ante una situación que podría convertirse en eso, porque eso es el espejo de lo que ya existe, ¿no? Entonces, y yo creo que de cara a la consulta, ¿no? ¿Qué mensaje le darías, Fabián, a la juventud, a los trabajadores, a las organizaciones sociales y populares? Verán, y yo creo que para ir terminando también, ¿no? Eh, el mensaje es claro. Votar no en defensa de la vida. Votar no para que no nos quiten derechos. Votar no para que no se elimine la jubilación patronal. Votar no para que no se elimine las indemnizaciones por motivo de jubilación. Votar no para que no te paguen el trabajo por horas que no te van a pagar como en Estados Unidos. Te van a pagar el valor hora Ecuador y no llega a $2, ¿cierto? En resumen, votar no para que no te quiten la educación. No se olviden que hoy el dinero de la seguridad social, más de 5.000 millones de dólares en préstamos, entre comillas, el gobierno lo ha utilizado para gasto corriente, y eso es grave, porque no lo ha utilizado para inversión, sino para gasto corriente. Es decir, se están feriando el dinero, ¿ya? Y no va a haber cómo recuperarlo. Entonces, votar no, yo creo que es una obligación inclusive de vida, ¿ya? Y en esto sí, un llamado fraterno a todos los compañeros progresistas. Necesitamos que se enlisten en la lucha por el no.
¿sí? Y necesitamos que entiendan que la gente sí se equivoca, compañeros. El trabajador sí se ha equivocado, toda la vida se ha equivocado. Si no hubiésemos tenido un gobierno revolucionario hace ratísimo, y no ha ocurrido en toda la historia republicana. Entonces, pero el pueblo mismo va luchando, ¿no es cierto? Y aquellos que se equivocaron, por lo menos hoy están luchando, están en la calle. ¿Y qué pasa con los que no están luchando? Solo diciendo que son nuestros salvadores. Bueno, sálvenos, colaboren, ayuden en la campaña por el no, ¿sí? Que cada sindicato, que cada barrio, que cada compañero converse con el vecino, converse con el otro compañero trabajador, para que todos votemos no. ¿Sí? Porque decir no al fascismo es decir sí a la vida, compañeros. Nada más, muchas gracias. Oye, tu mensaje final, Abraham, ¿cuál sería? Bueno, quisiera así brevemente mencionar que también nos están convocando a reducir el número de asambleístas, ya que no se financia a los partidos políticos. Ambas medidas antidemocráticas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con los asambleístas de las nacionalidades y pueblos que han salido electos en las provincias del Oriente y de la Sierra, el momento en que se reduzca el número de asambleístas? Uno solo por provincia, por esas provincias. Creo que no hay que ser brujo para saberlo, no volverán. ¿Por qué? Porque los grandes electores serán las ciudades y las ciudades serán las que elijan a los representantes citadinos como era antes. Antes no había presencia de los indígenas y de esos sectores en la Asamblea Nacional. Ha sido desde luego el empuje de la organización del movimiento indígena, pero acompañado de la posibilidad democrática de elección de más de un representante por cada provincia. Pero sabemos que en cada provincia suele haber una hegemonía de las ciudades sobre todo. Y esa hegemonía se expresará nítidamente eligiendo a los caciques a los grandes caciques de las ciudades que todavía persisten en muchas provincias o las grandes fortunas, eso será las grandes fortunas, porque también al no haber financiamiento de los partidos políticos no habrá con qué, las organizaciones populares y trabajadores no podrán tener unos candidatos con una campaña que llegue, ¿no? Entonces, las dos combinadas nos condenan a que la gente, los grupos de poder se adueñen y se perpetúen de la Asamblea Nacional, resorte importantísimo, primer poder del Estado y resorte importante del poder en el país. Entonces, también hay ese gran riesgo para los sectores indígenas y populares de que representantes nuestros, de los trabajadores, del pueblo, ya no lleguen a la asamblea. Esa será una consecuencia de votar por el sí en esas preguntas, por lo que también hay que llamar a votar el no en todo, como bien decía Fabián, en toda la consulta. Ratificar ese llamado a que votemos conscientemente por el no en la consulta. Ese es el llamado. Bueno, y para concluir esta importante tertulia que hemos tenido, yo creo que nos queda nada más que un llamado masivo a pensar en todo lo que vamos a perder, en todo lo que vamos a entregar a la derecha y en todo lo que la derecha siempre ha soñado, ¿no? Ellos han soñado en eliminar las conquistas sociales, ¿no? Ellos han tenido ese sueño de eliminar los derechos de los trabajadores, ¿no? Eliminar la posibilidad de que tengamos una vida digna, ¿no? Estamos es ante un retroceso histórico, vamos a regresar a tener una carta negra, ¿no? Entonces, este es el reto que tenemos hoy como ecuatorianos, como ciudadanos conscientes de votar no y hacer un llamado masivo a votar no en todas las consultas. Bueno, pues sin más y pensando en una próxima reunión, nos despedimos y esperando de que estas palabras que hemos vertido, que ustedes han de alguna manera muy acertada las han presentado, sirvan de herramienta para que masivamente este 16 el pueblo diga no, 4 veces no. Buenas noches, muchas gracias.
Gracias. Buenas noches. Cuídense.